Bueno, como lo sabe el mundo entero, Venezuela es un país inmensamente, fundamentalmente pacífico. Y dentro del pacifismo que caracteriza toda la política venezolana, la sociedad venezolana, están los vínculos históricos que nos unen particularmente con un país como Colombia. Colombia y Venezuela son dos países hermanos de verdad, hermanos por la vida y hermanos por la historia. Convivimos juntos, tenemos un intercambio humano muy fluido estos dos países y lo vienen teniendo desde mucho antes de la independencia. De tal manera que Venezuela no puede de ninguna manera manejar ni remotamente la posibilidad y la idea de una confrontación bélica con Colombia. Para Colombia nosotros somos de verdad un país hermano. De lo que se trata entre nosotros es que se acerca un proceso electoral. El gobierno de Hugo Chávez viene en picada total debido a la política antinacional y antisocial que ha venido practicando en los últimos años. Las promesas de que fue objeto el pueblo de Venezuela para comprar la candidatura de Hugo Chávez se vinieron al suelo todas. Aquí la miseria es galopante, la corrupción no tiene nombre, ha copado todos los antecedentes de nuestra historia. En fin, todas esas cosas han colocado al gobierno de Venezuela en una situación muy precaria frente a los procesos electorales. Entonces él recurrirá ahora no solamente al ventajismo que tiene, a abusar de los recursos, a los atropellos y a abusar del ejercicio del poder, sino también de crear un fantasma que pretenda aglutinar, aunque sea de una manera artificial, un sentimiento nacional que de ninguna manera va a tener eco en el pueblo de Venezuela. Señor Michelena. Yo creo, dígame. Sí, señor Michelena, ¿qué pasará al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Qué tan fieles son en este momento esas fuerzas en el momento que, Dios no lo quiera, le dé a Chávez por y dar el paso siguiente en esta locura de llamar a la guerra? Bueno, el ejército venezolano es uno de los sectores de nuestra población más agraviados por este gobierno. El gobierno ha humillado a las Fuerzas Armadas y ha creado una especie de milicia con el propósito de competir con las propias Fuerzas Armadas. De tal manera que el descontento dentro de los sectores de las Fuerzas Armadas es real y es evidente, y es una cosa que se respira por la piel en el país. Y desde luego, una confrontación absolutamente injustificada, una política belicista sin ningún fundamento frente a Colombia, estoy seguro que no tiene ningún eco en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese descontento en las Fuerzas Armadas venezolanas tiene una contraprestación con los permanentes y sistemáticos cambios que hace el presidente Chávez, es decir, los altos mandos duran poco tiempo en las cúpulas, hay una cantidad de generales muy jóvenes que van ascendiendo y hay quienes dicen que muchos tienen unos privilegios personales, económicos muy atractivos, que precisamente es lo que les hace guardar silencio ante ese tema de las milicias que en su honor militar les ofende. Bueno, no hay duda de que el gobierno de Venezuela ha venido corrompiendo un sector de las Fuerzas Armadas por toda esta política de dádiva y de privilegio en un sector de los altos mandos. Pero eso nunca alcanza al colectivo, el universo de las Fuerzas Armadas. Son pequeños grupos privilegiados que en este momento tienen algunas posiciones de mando, pero que en ningún caso se corresponden al sentimiento general de las Fuerzas Armadas. Por eso el gobierno, que no tiene confianza en el colectivo de la oficialidad, hace cambios constantemente de un sitio para otro y movimientos que no le dan ninguna posibilidad de asentamiento a los mandos fundamentales de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué tanta influencia, esta es la última pregunta, considera usted tiene en Hugo Chávez Fidel Castro?
coincide con un reciente discurso muy duro contra Colombia y contra el presidente Obama por el tema de las bases militares. ¿Qué tanta influencia tiene ese discurso? Sí, él de algún tiempo para acá ha logrado tener como oráculo, como guía de orientación y de consulta a los mandos cubanos, y particularmente a Fidel desde Cuba, de tal manera que la política cubana que ha venido representando Fidel forma parte de la que él ha venido implementando en Venezuela, y él aquí se ha convertido en una especie de eco de lo que ha sido Cuba en el pasado. Sin embargo, hoy nos encontramos con que Cuba ha dado algunos pasos de rectificación, incluso en sus relaciones con los Estados Unidos, y ya no usa ese lenguaje agresivo que en otros tiempos le dio resultados. Y entonces él lo está estrenando ahora en Venezuela, también con mengua de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Don Luis, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Mucho gusto. Gracias a ustedes. El exministro Luis Michelena sobre la situación con Venezuela. Y ahora nos vamos para La Habana, Cuba, porque la bloguera más famosa de la isla ha denunciado atropellos contra su libertad de expresión. Joanny Sánchez está con nosotros. Varias mañanas hemos hablado con ella. La escuchan en todo el mundo. Joanny, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación al programa. ¿Qué fue lo que le pasó este fin de semana? Sí, lo ocurrido fue el viernes 6 de noviembre cuando un grupo de bloggers nos dirigimos hacia una pequeña marcha que estaba siendo organizada por artistas, jóvenes que hacen performance, que también hacen música, contra la violencia, en una céntrica esquina habanera. Y bueno, pues estos bloggers, Claudia Cadel, Orlando Luis y yo, fuimos interceptados de manera violenta, conducidos en un auto, en el caso de Orlando y de mí, golpeados en el interior del auto, amenazados por 3 desconocidos que nunca se identificaron, pero que evidentemente se trataba de la policía política por los recursos con los que contaban y bueno, por varias observaciones que hicieron de decirnos contrarrevolucionarios, o sea, delatando el origen ideológico de esa represión, y finalmente lanzados en una esquina desde donde, bueno, tuvimos que empezar a reportar lo ocurrido. ¿Usted logró ver el rostro? O sea, ¿usted los ve en la calle y los identifica? Sí, cómo no. Tengo su rostro, lo que pasa es que ellos son meros instrumentos. Evidentemente había alguien detrás, o ellos llamaban mucho, parece que a su jefe para decirle qué hacían, en un momento preguntaron, no se quieren montar el auto, ¿qué hacemos? Y para mí queda claro que la voz del otro lado del teléfono les dijo, móntalos como sea, porque después de eso se aumentó el tono de la violencia y arrecieron los golpes. ¿Cuántos blogueros como usted hay en Cuba? La blogosfera alternativa cubana crece cada semana. Yo calcularía que alrededor de 50 personas en estos momentos están usando la red para difundir su opinión, para contar las historias cotidianas y sobre todo para expresar todo aquello que en los medios oficiales no se dice. Usted fue golpeada, luego arrestada. ¿Cuánto tiempo duró detenida y cómo fue el trato allá? Sí, fue uno de esos arrestos relámpagos que ahora son tan comunes en esta isla. Te arrestan por un breve tiempo, te intimidan con mucha fuerza y pues después te dejan tirado en una esquina. En total, ese viaje del terror en aquel auto desconocido a puertas cerradas duró unos 25 minutos. Joanny, muchas gracias por atendernos y pues lamentamos mucho lo que le ha sucedido. Bueno, muchas gracias y un abrazo, Chao.